Al momento de justificar o de legitimar la presencia del principio de oportunidad en el sistema procesal penal, se plantea la pugna entre dos puntos de vista: la política criminal que propende o procura una economía de recursos en la administración de la justicia penal, economía de recursos entendido no solo en el sentido material de la expresión, y por otra parte, el punto de vista del derecho penal sustantivo, anclado en la vigencia e importancia del principio de legalidad. En pocas palabras, la rigidez del principio de legalidad frente a una mayor flexibilidad que presenta el principio de oportunidad en cuanto a una simplificación o reducción de la operatividad del sistema penal para aquellos casos que se consideren más relevantes, lo que implica sin duda colocar entre paréntesis el principio de legalidad. De tal manera que el cursante, al momento de reflexionar sobre la admisibilidad, o mejor dicho, legitimidad del principio de oportunidad, no debe perder de vista ambas perspectivas. Una que arranca de la conveniencia o utilidad de una simplificación del sistema penal, y la otra perspectiva que parte de la rigidez del principio de legalidad como un mecanismo o una garantía del Estado de Derecho. El principio de oportunidad puede encontrarse en el ordenamiento jurídico o en el sistema jurídico proveniente fundamentalmente de dos fuentes. Una
de un conjunto de normas estrictamente regladas, es decir, con condiciones, plazos, etc., por el ordenamiento jurídico. Es el caso del sistema jurídico venezolano. O por el contrario, no se le aportan al funcionario, en este caso el Ministerio Público, los criterios en virtud de los cuales ha de solicitar su aplicación o el juez proceder a su aplicación. Por supuesto, en ambos casos ha de regir el principio de legalidad en el sentido de que ha de estar previsto por la ley. La diferencia estriba en si en un caso se encuentran establecidos los criterios para su procedencia o si por el contrario se deja a la discrecionalidad, sea del fiscal del Ministerio Público o sea del juez, según sea el procedimiento o las previsiones legales del caso concreto. 4 numerales del artículo 38 del Código Orgánico Procesal Penal pueden ser reclasificados atendiendo a la fuente primaria de atención. Existe una especial atención a lo social cuando se habla del interés público, que a su vez se relaciona a la insignificancia del hecho por su poca frecuencia. Posiblemente no se trata de la misma categoría del delito de bagatela, sino que se trata de un fenómeno de carácter sociocriminógeno, es decir, de aquellos hechos que escasamente ocurren y que además no afectan gravemente el interés público. Por supuesto, se trata de conceptos indeterminados que le corresponderá al juez establecer. Me refiero expresamente a la afectación no grave del interés público. Obviamente, el juez no dispone de elementos de carácter estadístico, al menos en estos momentos, para determinar si el hecho es de mayor frecuencia o no, por lo que va a depender fundamentalmente de su capacidad perceptiva, de su prudencia y de su sabiduría. Este hecho, sin embargo, tiene un límite, y ese límite lo establece un elemento de carácter normativo, que es que el máximo de la pena exceda de los 8 años de prisión o que sea cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo o por razón de él. Dado el incremento punitivo de los hechos delictivos en nuestra legislación, este numeral no es aparentemente de mucha aplicación en nuestro sistema forense, dada la carencia de informes o de estudios estadísticos. Las afirmaciones que en tal sentido puedan realizarse son fundamentalmente intuitivas. Existe también otra consideración, pero que es fundamentalmente normativo. Se refiere a la relevancia del aporte en aquellos hechos en el cual hay coparticipación criminal. En este caso, el cursante debe tomar en consideración los distintos enfoques o teorías que en el derecho penal sustantivo se han elaborado para la determinación de la cooperación o de la participación necesaria, que en esta materia cobran indudablemente importancia. En este supuesto, que es el del numeral segundo, también se trata de un límite normativo, ya no por lo que se refiere a la cuantía de la pena, sino a la cualidad del sujeto activo y a la ocasión de la comisión del delito. Un tercer factor a considerar es ya no propiamente social, sino de carácter subjetivo o individual, que tiene que ver con la pena natural. Se trata de aquellos delitos que, siendo culposos, traen por consecuencia
un daño físico o moral cuya gravedad torna desproporcionada la aplicación de la pena legal. En este caso, el ordenamiento jurídico reconoce la importancia del sufrimiento como un elemento que estructura la aplicación de la pena. También, en estos casos, el juez ha de atender a su prudente y buen criterio para poder determinar, cosa nada fácil, el impacto del daño físico o moral, sobre todo este último. Por último, tenemos un elemento clasificador que tiene que atender a la cuantía de la pena o de la medida de seguridad. Se trata también de un criterio fundamentalmente normativo, que apela a razones cuantitativas. Si la pena o la medida de seguridad a imponer es irrelevante o casi sin importancia frente a la ya impuesta o la que cabe esperar, es una causa o motivo para prescindir de la aplicación de esta pena o medida de seguridad de menor importancia. Téngase en consideración que el último aparte del artículo 38 prevé un conjunto de hechos punibles respecto a los cuales no resulta aplicable el principio de seguridad. Rectifico, el principio de oportunidad. Lo que, sumado al establecimiento de máximos de la pena, como el previsto en el numeral primero, hacen de aplicación reducida este principio de oportunidad en nuestro ordenamiento jurídico. La norma es suficientemente clara como para entender o concluir que el principio de oportunidad rige durante la fase preparatoria, pues es precisamente en ella cuando el fiscal del Ministerio Público realiza la investigación respecto a la cual el sujeto que se acoge o que va a ser favorecido por el principio de oportunidad puede aportar la información o colaboración necesaria para obtener los elementos necesarios para poder formular su acto conclusivo. Quien está autorizado o legitimado para solicitarle al juez la aplicación del principio de oportunidad no es otro que el fiscal del Ministerio Público, lo que, por otra parte, no obsta la facultad que puede tener el imputado para invocar ante el fiscal del Ministerio Público que solicite ante el juez su aplicación. El efecto de la aplicación del principio de oportunidad no es otro que el de la extinción de la acción penal, tal como lo establece el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal. Cabe no obstante una diferencia, es decir, en aquel caso en el que la procedencia corresponde a la insignificancia del hecho, esos efectos se extienden a todos los que hayan reunido las mismas condiciones, entiéndase, aun cuando no lo hayan así solicitado. El supuesto del artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal merece una aclaratoria previa. Esta aclaratoria previa no es otra que realmente no se trata de la aplicación del principio de oportunidad, por lo que su colocación en el capítulo relativo a dicho principio constituye ciertamente un error técnico, porque si se comparan
los elementos que constituyen este supuesto con aquellos que fundamentan el principio de oportunidad, se verá que no hay correspondencia entre ellos. Formulada esta aclaratoria previa, corresponde ahora remitirse a cuáles son los supuestos en los cuales procede la aplicación de esta disposición. En primer lugar, hay que tener en cuenta que solo opera con relación a los delitos de delincuencia organizada o de la criminalidad violenta. Para determinar cuáles son los delitos de delincuencia organizada, hay que remitirse a la ley especial que rige la materia, en tanto que la criminalidad violenta es un concepto o una categoría de carácter criminológico a los cuales necesariamente es necesario remitirse a los fines de esclarecer el auténtico significado de esta disposición. Aclarado cuáles son los dos conjuntos de hechos sobre los cuales procede este supuesto, es necesario entonces ahora remitirse a cuáles son las condiciones en cualquiera de ambos supuestos para que ocurra esta aplicación. Ellos son los siguientes. En primer lugar, una colaboración eficaz con la investigación. En segundo lugar, un aporte de información esencial, bien sea para evitar que el delito se continúe cometiendo o que se realicen otros. En tercer término, una ayuda al esclarecimiento del hecho o sus conexos. En cuarto lugar, la proporción de información útil que demuestre la participación de otros imputados. Cualquiera de estos supuestos tiene un límite, que no es otra que el hecho punible al que se investiga tenga una pena que sea menor e igual al de aquellos cuya persecución se facilita o su continuación se evita. El efecto de la aplicación de este supuesto no es otro que la rebaja de la pena aplicable a la mitad, según le corresponda al delito que se le impute al informante. Por supuesto, siempre y cuando se hayan satisfecho las expectativas. Con relación al procedimiento, cabe aclarar lo siguiente. En primer lugar, el legitimado para solicitarla es el fiscal del Ministerio Público. En segundo lugar, el legitimado para recibirla es el juez de control, es decir, que opera en la fase de investigación. La norma no es del todo clara en torno a cuál es el alcance de la potestad del juez de control. Vale decir, ¿puede el juez de control separarse de la opinión fiscal que ha de constar en el acto conclusivo? Vale decir, en la acusación. ¿Puede el juez de control establecer a su vez una suerte de regulación sobre la eficacia o no que ha tenido el aporte del informante en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 40? Lo cierto es que, una vez que el fiscal del Ministerio Público formula la solicitud, opera, en primer lugar, la separación de la causa seguida al informante, la cual se mantendrá en resguardo en un establecimiento que garantice la integridad física del informante cooperante, para lo cual los organismos del Estado deben prestar la colaboración requerida. Una vez que haya cesado la investigación, el fiscal del Ministerio Público formulará su acto conclusivo y en el mismo establecerá que, en efecto, la cooperación del informante cooperante ha tenido los resultados o expectativas que, en efecto, de la misma o del mismo se esperaban. De tal manera que el fiscal del Ministerio Público actúa u opera en dos momentos.
cuando solicita la autorización para aplicar el supuesto especial al juez de control, se separa la causa, se pone en resguardo al informante cooperante y, concluida la investigación, el fiscal del Ministerio Público formula su acto conclusivo, vale decir, la acusación, en la cual dejará constancia de la eficacia de la cooperación brindada, o por el contrario, no dejará constancia del mismo, con lo cual se plantea un problema de interpretación y de aplicación de la misma. Otro supuesto o posibilidad es que el fiscal del Ministerio Público señale que la cooperación brindada por el informante no satisfizo las expectativas, ante lo cual se plantea también problemas tales como si el fracaso de esas expectativas fue a consecuencia de la impericia en la investigación por parte del Ministerio Público y si tal impericia pudiera serle atribuida como consecuencia de no aplicación del efecto de este supuesto especial al informante cooperante. En fin, se trata de una figura que suscita un conjunto de problemas, de interrogantes o de dudas que evidentemente no han sido todas cubiertas en esta presentación. Solo se han advertido algunas de las cuales pueden ser consideradas como las más importantes o relevantes. Con relación a la oportunidad en la cual puede solicitarse los acuerdos reparatorios o celebrarse, de acuerdo al artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal, es desde la fase preparatoria. Sin embargo, es necesario advertir que existe una diferenciación que está contenida en el último aparte de dicho dispositivo legal. Si el acuerdo se celebra una vez presentada la acusación y admitida, es preciso que se proceda a la admisión de los hechos, o bien, si se trata de un procedimiento abreviado, en la audiencia preliminar o antes de la apertura del debate. Como se observa, existe una diferenciación estampada en la propia norma en cuanto al momento en que se celebra y la admisión que va coetánea con la presentación del acuerdo. En cuanto a las condiciones para la procedencia de un acuerdo reparatorio, hay que tomar en consideración las previsiones del artículo 41 del mismo código. En primer lugar, ha de referirse a un hecho punible que recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, lo que quiere decir que si se está ante casos en los cuales, además de un bien jurídico de carácter patrimonial, se atenta contra otro bien jurídico, como es el caso del robo, por ejemplo, o de la extorsión, no hay lugar al acuerdo reparatorio. Tampoco podría haber acuerdo reparatorio cuando el bien jurídico, aun siendo patrimonial, sin embargo no es disponible porque entran en juego otros valores, principios o bienes jurídicos, como es el caso de los delitos de corrupción,
No obstante, en la práctica forense se pueden observar casos en los cuales se ha acordado dicho acuerdo, no obstante haberse vulnerado un bien jurídico que excede la condición puramente patrimonial. Igualmente, existe otra condición cuando se trata de delitos culposos. Estos han de ser contra las personas. En síntesis, el acuerdo reparatorio procede cuando recae sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, es decir, delitos patrimoniales, y en segundo lugar, cuando se trata de delitos culposos contra las personas. Fuera de estos casos, no existe, normativamente hablando, la posibilidad de un acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio se encuentra bajo el control del juez, en el sentido de que a éste le corresponde verificar unos determinados elementos, a lo cual ha de concurrir el Ministerio Público en cuanto es necesario que emita su opinión sobre la viabilidad del acuerdo, lo que no quiere decir que dicha opinión sea vinculante para el juez. ¿Qué es lo que debe verificar el juez? En primer lugar, la libertad en la prestación del consentimiento. Es decir, que el mismo no se desprenda de coacción o de violencia. En segundo lugar, que quien presta su consentimiento lo haga con pleno conocimiento de sus derechos. Esto es, que no haya procedido con error sobre sus facultades jurídicas. En tercer lugar, el juez ha de verificar si se trata de un delito que atenta sobre bienes jurídicos patrimoniales indisponibles o si se trata de un delito culposo contra las personas. El acuerdo reparatorio produce como primer efecto la extinción de la acción penal. Tengas aquí en cuenta de que si hay varios imputados o víctimas, el proceso continuará respecto a los que no concurrieron al acuerdo, es decir, que tiene un efecto exclusivo y excluyente e inclusivo solo respecto a aquellos que participaron en el acuerdo. Ahora bien, si se trata de varias víctimas, puede haber tantos acuerdos como víctimas, siempre y cuando se trate del mismo hecho. Ahora, si el acuerdo se celebra con varias víctimas a la vez, se entenderá que se trata de un solo acuerdo. Puede darse el supuesto de incumplimiento. Estos supuestos de incumplimiento están previstos tanto en el artículo 41, en su última parte, como en el artículo 42. En el primer supuesto, se señala que de no cumplirse con el acuerdo, el juez de inmediato dicta sentencia condenatoria, según el procedimiento de admisión de los hechos. Es decir, se trata de un caso en el cual el juez de control, por ejemplo, puede dictar sentencia condenatoria con base precisamente a la admisión de los hechos que va coetánea al acuerdo. En el caso de que la reparación se haya ofrecido para cumplirla por plazos o depende de hechos o de conductas futuras, el incumplimiento también produce sus efectos. En tal sentido, léase el penúltimo aparte del artículo 42.
En caso de que el acuerdo se hubiera realizado después de admitida la acusación o antes de la apertura del debate si se trata de un procedimiento abreviado, el juez o jueza procederá a dictar la sentencia condenatoria correspondiente, fundamentada en la admisión de los hechos realizada por el imputado o imputada conforme al procedimiento por admisión de los hechos. Vemos así que en ambos casos se produce un mismo efecto jurídico, la emisión de la sentencia condenatoria. Por otra parte, téngase también en cuenta que en el caso de que la reparación ha de cumplirse en plazos o que depende de hechos o de conductas futuras, la suspensión del proceso no podrá exceder los 3 meses. En este caso, el incumplimiento también produce un efecto siempre y cuando no se encuentre justificado a juicio del tribunal. El efecto es que el proceso va a continuar. En pocas palabras, hemos de diferenciar 3 supuestos. El previsto en el último aparte del artículo 41, el previsto en el segundo aparte del artículo 42 y el previsto en el tercer aparte del artículo 42. Tanto el previsto en el último aparte del artículo 41 como el previsto en el tercer aparte del artículo 42, aun cuando corresponden a supuestos fácticos diferenciados, tienen la misma naturaleza jurídica. Igualmente es de tener en consideración que la ley prevé que exista un registro automatizado de quienes han aprobado dichos acuerdos y la fecha de su realización. Dado que, en el supuesto de que se trate de un acuerdo reparatorio sobre hechos que afectan bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, el sujeto no podrá realizar un nuevo acuerdo a favor del imputado o imputada. Después de transcurrido 3 años desde la fecha de cumplimiento del anterior acuerdo. De esta manera se observa que la ley pretende o busca que el acuerdo reparatorio no se convierta en un mecanismo de burla a los fines de la ley, en razón de que el sujeto, por disponer de determinados medios económicos, pueda burlar consecutivamente la aplicación de la sanción. Ciertamente que el acuerdo reparatorio busca la simplificación del proceso, pero esta simplificación no puede darse al precio de que se convierta en una práctica continua por parte de aquellos infractores de la ley que vaya en descrédito del ordenamiento jurídico penal. Con relación a la suspensión condicional del proceso y sus supuestos de procedencia, es necesario advertir que, de acuerdo a lo establecido en la sección tercera, artículos 43 y siguientes, en primer lugar, es imprescindible que la pena del hecho no exceda de los 8 años
en su límite máximo. En segundo lugar, ha de existir una admisión plena del hecho. En tercer lugar, que el solicitante no esté sujeto a otra medida por otro hecho, o que antes se hubiera acogido a esa misma medida. Asimismo, debe haber una solicitud que ha de cumplir unos determinados requisitos. Y por último, el hecho por el cual se ha solicitado la suspensión condicional del proceso no debe ser de aquellos que están mencionados en el último aparte del artículo 43. En cuanto a la solicitud, la misma debe reunir unos ciertos requisitos. En primer término, una oferta de reparación del daño causado. Luego, un compromiso del imputado de someterse a las condiciones que se le impongan. Asimismo, el código señala que la oferta puede ser una conciliación con la víctima, una reparación simbólica o una reparación de carácter natural, es decir, no ha de ser necesariamente una contraprestación de carácter económico. La oportunidad para formular esta solicitud se encuentra también mencionada en el Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, se trata de un supuesto de medida alternativa a la prosecución del proceso que, aun cuando tiene sus variaciones según sea del procedimiento abreviado o según sea de los delitos menos graves, ha de formularse si del procedimiento ordinario se trata en cualquier momento luego de que se haya admitido la acusación y antes de que se proceda a la apertura del juicio oral y público, o en el caso del procedimiento abreviado, una vez que se presente la acusación y antes de que se acuerde la apertura del debate. El efecto que acarrea la suspensión condicional del proceso es que, finalizado el plazo o régimen de prueba, se convoca a una audiencia y, si se verifica el cumplimiento total y absoluto de las obligaciones impuestas, el juez puede decretar el sobreseimiento de la causa. Asimismo, se prevé que esta medida alternativa puede ser revocada. Ello procede cuando el acusado incumple injustificadamente las condiciones impuestas, o bien que de la investigación que haya continuado realizando el Ministerio Público se desprendan nuevos elementos de convicción que relacionen al sujeto con otro u otros delitos. En tal caso, el juez oirá al Ministerio Público, al acusado y a su defensa y notificará a la víctima, cuya ausencia no impide la realización del acto. El acto consiste en una audiencia en la cual el juez debe decretar un auto razonado, es decir, motivado. Este auto puede acordar alternativamente la revocación de la medida de la suspensión condicional del proceso, su reanudación, con lo cual se procederá a dictar la sentencia condenatoria. También el juez puede acordar que se amplíe el lapso de prueba por 1 año más, siempre que haya un informe del delegado de prueba.
Asimismo, se prevé que si el acusado es juzgado por la comisión de un nuevo hecho punible, salvo de que se trate de delitos culposos contra las personas, el juez, luego de admitida la acusación por el nuevo hecho, revocará la suspensión condicional del proceso y resolverá lo pertinente, lo cual puede hacer pensar que lo pertinente no es otra cosa que la emisión de la sentencia condenatoria. Cuando hay revocatoria de la suspensión condicional del proceso, los pagos o prestaciones que se hayan efectuado no serán restituidos, es decir, no le serán reembolsados al acusado. La ley igualmente prevé cuáles son las condiciones que se pueden establecer en el caso de una suspensión condicional del proceso. Esas condiciones son las contenidas en el artículo 45 del Código Orgánico Procesal Penal, que en definitiva están dirigidas bien sea a una reeducación o reinserción social del acusado, o bien a impedir que se vuelvan a cometer hechos punibles según sea el criterio acogido por el juez. En definitiva, la ley tampoco señala cuáles son los elementos que deben conducir a la adopción de una u otra medida. Es de suponerse que, dada la naturaleza político-criminal de las medidas, este debe ser el criterio predominante al momento de escoger las condiciones que se han de cumplir, que además pudieran ser otras, pues no se trata de una lista de carácter taxativo. Se prevé asimismo que el imputado debe cumplir con la oferta de reparación que haya acordado el juez, que por otra parte tampoco se señala con toda claridad hasta dónde ha de llegar el poder controlador del juez con relación a la oferta señalada por el imputado en atención a la tutela que le corresponde de los intereses y derechos de la víctima, que es uno de los objetivos finales del proceso. Existe una variación, como antes se señaló, por lo que se refiere al procedimiento de los delitos menos graves, es decir, de aquellos hechos punibles cuya pena en su límite máximo no supera los 8 años. En este caso, el ordenamiento jurídico prevé en su artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal que desde la fase preparatoria el imputado podrá solicitar la medida alternativa de suspensión condicional del proceso. Se prevé que ha de celebrarse en la audiencia de presentación, si así lo solicitó, y aceptar el hecho que se le atribuye en la imputación fiscal. En este caso, el imputado debe acompañar una oferta de reparación social, es decir, una participación en trabajos comunitarios, como el compromiso de someterse a las condiciones que fije el juez de instancia municipal. Como se observa, rige también la admisión de los hechos en este procedimiento especial, en el cual se incorpora como una condición necesaria, además de la admisión, la realización de un trabajo de naturaleza comunitaria. Las condiciones presentan algunas variaciones y se comparan con las del artículo 359 y las del procedimiento ordinario.
En este caso, se prevé que la participación ciudadana consiste en que se ha de designar un representante del Consejo Comunal o de una organización social existente en la localidad, que es el que va a ejercer las funciones de coordinador, director o encargado del programa de actividad social, es decir, del trabajo comunitario a que se ha de someter el imputado. Esta persona designada, a su vez, debe presentar un informe mensual al juez de instancia municipal, que deberá contar con el aval de la organización del poder popular que corresponda, a los fines de garantizar, según dice la ley, el principio de participación ciudadana, que quedó reducida a esta intervención con la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal del año 2012. Las medidas alternativas a la prosecución del proceso pueden presentar distintas interrogantes, dificultades o inquietudes. Obviamente no es posible en esta presentación agotarlas. Sin embargo, pueden formularse algunas interrogantes o despertar algunas inquietudes. Por ejemplo, en cuanto al principio de oportunidad, ¿puede el juez de control rechazar la solicitud fiscal? ¿Qué elementos debe proporcionar el fiscal del Ministerio Público al juez a los fines de solicitarle la aplicación del principio de oportunidad, y hasta dónde puede llevar el juez de control su facultad o poder verificatorio? No olvidemos que la solicitud fiscal procede en dos momentos. En un primer momento en el cual solicita la autorización para proceder a darle curso al procedimiento relativo o conducente a la aplicación del principio de oportunidad, y un segundo momento cuando presenta el acto conclusivo. En este segundo momento puede el juez igualmente rechazar la solicitud fiscal, o cuando dicta la sentencia separarse de la solicitud fiscal. ¿Puede un coimputado o la víctima suministrar o aportar pruebas en contra de la solicitud fiscal en el entendido de que éste ha señalado que la información recibida o la colaboración prestada fue eficaz en los términos establecidos por la ley? ¿O puede inclusive el propio imputado, como antes expresamos, contrariar o contradecir lo contenido en el acto conclusivo del fiscal, en el cual considera que el aporte no fue lo suficientemente significativo? ¿Cuáles son los criterios que debe ponderar el fiscal del Ministerio Público para solicitar la aplicación del principio de oportunidad en un momento o en el otro momento? ¿Puede recurrirse de la solicitud del juez en un sentido afirmativo o negativo de la solicitud fiscal? En el caso de los acuerdos reparatorios, el mismo puede ser solo de índole moral, y en este caso puede haber un cumplimiento por plazos. Puede, por ejemplo, en materia de acuerdo reparatorio sujeto a plazos, limitarse el juez de control no a aplicar la sentencia condenatoria, sino a que se reanude el proceso. En un caso de un acuerdo reparatorio en el cual el hecho depende de un tercero, puede el incumplimiento del tercero siempre y en todo caso dar lugar a la emisión de una sentencia condenatoria. ¿Puede el sujeto que ha llegado al acuerdo reparatorio con la intervención de un tercero
demostrar la imposibilidad de su parte de darle cumplimiento por la conducta del tercero. La conducta del tercero no constituirá en estos casos una obligación de hacer que se encuentra proscrita por el propio ordenamiento jurídico. Estas y otras muchas pueden ser las interrogantes que el análisis y el estudio de estas figuras puede generar. Y al fin, debe el cursante, en un estudio crítico y analítico de las disposiciones legales, la jurisprudencia y la doctrina, formular múltiples preguntas que lo orienten en un proceso reflexivo y comprensivo de las normas jurídicas en juego.